o pensará que la clase no se ha dado, aunque la clase ya se dio. Así que, por favor, estén atentos al foro y lean el foro. Lean el foro. Denle una mirada, más que nada, antes de las clases y al finalizar de la clase. Denle una mirada al foro porque o ponemos alguna novedad importante o una novedad como ejemplo la de hoy, que tuve problemas de conectividad, entonces yo abrí el problema estaba en las cuentas del aula virtual. Por afuera yo creé una reunión de Zoom desde mi mail sin ningún problema. Entonces yo estaba esperando que se conecten y nadie se conectó porque nadie leyó el foro. ¿Estamos de acuerdo? Le vuelvo a repetir, la modalidad de la semana que viene la voy a publicar en el foro. Ok, comenzamos porque la clase de hoy es larga y la verdad, como va a ser 2 clases teóricas, vamos a llegar a la mitad, pero quiero que aprovechemos bien el tiempo por si les surgen dudas. Ok, la clase que hoy vamos a tomar, voy a compartir pantalla, se llama lugar geométrico de las raíces. ¿Qué es el lugar geométrico de las raíces? El lugar geométrico de las raíces es el lugar donde se van a ubicar los polos de la función de transferencia del lazo cerrado que hace estable el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que hace cero la ecuación característica, que es lo que veníamos viendo, que en realidad es lo que nosotros siempre discutimos en un sistema de control, que sea estable. El lugar de las raíces es uno de los métodos que me permite estudiar estabilidad relativa. Otro método se llama Nyquist y otros Bode. Nosotros vamos a estudiar lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces es un método gráfico. Es un método gráfico, por eso se llama lugar geométrico. Porque yo puedo, en un plano cartesiano, del plano complejo, yo puedo ubicar gráficamente, físicamente, los polos y ver qué ubicación hacen que mi ecuación característica sea igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que mi sistema sea estable. Los sistemas de segundo orden tienen una particularidad. Que yo puedo hacer puedo cotejar analíticamente los resultados que obtuve desde la proyección geométrica. Pero eso me da una particularidad de los sistemas de segundo orden. ¿Por qué? Porque los sistemas de segundo orden tienen el polinomio denominador de segundo grado. Y al ser el polinomio denominador de segundo grado, yo puedo resolverlo con la ecuación menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. En sistema de orden superior, o sea, grado 3, el polinomio s cubo más e, yo no lo puedo factorear. No lo puedo factorear. Hay un método que es el criterio de Root que me permite, habíamos visto la semana pasada, resolver sistemas de orden superior, pero a mí me dice, la estabilidad no me dice el valor analítico de la raíz. ¿Estamos de acuerdo? El único que me da un valor analítico es el sistema de segundo orden mediante el cálculo de S1 y S2. Entonces yo físicamente puedo saber factorear el polinomio como S más 1 por S más 2. Yo sé que tengo una raíz física en menos 1 y en menos 2. Pero si es de orden 3, el sistema, yo tengo un polinomio de tercer grado. Al tener un polinomio de tercer grado, yo físicamente, analíticamente no lo puedo calcular, a no ser que utilice algún método abierto o algún método cerrado que hemos visto en matemática superior para acercarme y hacer el cálculo analítico de la raíz exacta de ese polinomio de orden superior. Puede llevar mucho tiempo y poder factorear un s a la cuarta, un s al cubo, un s a la quinta. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que analíticamente es muy complicado resolver sistemas de orden superior. Y ahora vamos a ver por qué se hace más complicado. Porque en lugar de las raíces, lo que me permite a mí es ubicar los polos que hacen estable a la función de transferencia de lazo cerrado. Eso quiere decir que hace cero el polinomio denominador, partiendo de la función de transferencia de lazo abierto. Y
¿Qué cosa de la función de transferencia? Todos los elementos de la función de transferencia de lazo abierto. El lugar geométrico de las raíces se lo genera partiendo de los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto. Fíjense, y eso es importantísimo en construcción del lugar de las raíces. Parto de toda la función de transferencia de lazo abierto y de todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos? De los parámetros, por un lado, de la función de transferencia, que les vuelvo a repetir, chicos, y esto es encarecidamente. No confundan parámetros de la función de transferencia del sistema con parámetros de la respuesta. Son dos cosas distintas. La función de transferencia está en el plano complejo y la respuesta está en el plano real. Una es y de S y otra es y de T. ¿Está claro hasta acá? Sí. El lugar de las raíces la genero en el plano complejo. Por lo tanto, tengo que ver todos los parámetros de la función de transferencia del sistema. Bien. Para generar el lugar geométrico de las raíces, yo parto de la función de transferencia de lazo abierto, G de S por H de S. ¿Está claro? Porque la función de transferencia de lazo cerrado es G sobre 1 más G por H. Esa es la función de transferencia de lazo cerrado. Si ustedes, si recuerdan y van a la forma canónica de función de transferencia, hace 5 clases atrás, primer parcial, G por H es función de transferencia de lazo abierto. G sobre 1 más menos G por H es función de transferencia de lazo cerrado. Yo parto de G por H para obtener los polos que hace estable G sobre 1 más GH. ¿Eso qué quiere decir? Que yo parto de la función de transferencia de lazo abierto para encontrar la ubicación de los polos de la función de transferencia de lazo cerrado que hacen estable al sistema. Partiendo de la función de transferencia de lazo abierto, yo tengo tanto polos y cero como parámetros. Entonces, vuelvo. El lugar de las raíces es un método gráfico que partiendo de polos y cero de la función de transferencia de lazo abierto, me permite ubicar gráficamente los polos de la función de transferencia de lazo cerrado que hacen estable al sistema. ¿En función de qué? Variando un parámetro de la función de transferencia de lazo abierto. Los parámetros de función de transferencia de lazo abierto son 3, K, Z y omega sub n. Yo puedo variar cualquiera de esos 3 parámetros, pero el loop de las raíces se construye variando K, la ganancia. Se construye variando K, la ganancia. Ahora, ¿por qué se construye variando K, la ganancia? Y ojo, y yo varío la ganancia de la función de transferencia lazo abierto. ¿Y por qué impacta en la función de transferencia lazo cerrado? Porque yo les dije en la clase anterior, en el lugar de las raíces nosotros vamos a forzar que la ganancia esté en el denominador. Y en realidad no se fuerza. Cuando yo busco la función de transferencia lazo cerrado, K se posiciona en el denominador. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo varío K de la función de transferencia lazo abierto, automáticamente varío la ecuación característica. Porque una cosa es que yo tenga un polinomio s cuadrado más 5 más 3, donde 3 es la ganancia K, y otra cosa es que ponga s cuadrado más 5s más 5. Si yo resuelvo por menos b más menos raíz cuadrada, etcétera, 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 el más 3 al menos, ese más 3 y ese menos 5 de los dos polinomios me van a dar raíces completas, mentes distintas. Entonces, si yo varío la ganancia de 3 a 5, voy a tener dos polinomios diferentes y voy a tener dos raíces completamente diferentes. Por eso, desde el punto de vista analítico, el sistema de segundo orden, yo lo puedo resolver. Porque yo varío K y resuelvo otra vez para el nuevo K el polinomio. Pero imagínense, por cada vez que varío K voy a tener que generar un nuevo menos b más menos cuadrado. Imagínense cómo tengo que hacer si yo tuviese s cubo más 2s cuadrado más 5s más 3. Y al toque le cambio s cubo más 2s cuadrado más 5s más 3,1. Listo, terminó. Es otro polinomio diferente. ¿Se dan cuenta por qué es muy complicado resolverlo en forma analítica?
En el de segundo orden tendré que calcular manualmente las raíces. En el de tercer orden, y es más complicado porque tengo que empezar a buscar de nuevo las tres raíces correspondientes a el más 3 del término independiente, porque va a ser distinto el polinomio a más 3,1, y si hago 3,01, 3,02, 3,03, es por eso que el lugar geométrico de las raíces es un método gráfico. A mí me permite variar K y calcular el polo sin tener que hacer tanto despliegue analítico, o al menos saber que variando K, cómo se mueven los polos dentro de mi diagrama de polos y ceros. Entonces, en resumen, el lugar geométrico de las raíces es un método gráfico que me permite calcular o me permite determinar la posición geométrica de los polos de la función de transferencia de lazo cerrado, partiendo de los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto, variando el parámetro K de la función de transferencia del lazo abierto. ¿Ok? Ahora vamos a las diapositivas. La primera parte de la diapositiva, ojo, esta no es otra cosa que la discusión de lo que ya dijimos. El método en lugar de las raíces es un método que permite ubicar gráficamente la posición de las raíces de la ecuación característica al variar K en un sistema de malla abierta. Ya lo hemos dicho. También permite estudiar estabilidad relativa. La característica base de las respuestas transitorias del sistema de lazo cerrado está estrechamente ligada a la ubicación de los polos cerrados. Perfecto. Si el sistema tiene una ganancia variable, la ubicación de los polos de lazo cerrado depende del valor de la ganancia. Por lo tanto, es importante conocer y estudiar cómo se desplazan los polos del lazo cerrado en el plano S al variar la ganancia K. Pero la ganancia K pertenece a la función de transferencia de lazo abierto. Y ahora lo vemos. Este método consiste en un procedimiento que se traza la raíz de la ecuación característica para todos los valores de un parámetro del sistema. Así se puede ubicar en la gráfica resultante las raíces correspondientes a un valor determinado de este parámetro. Este parámetro suele ser la ganancia, pero se puede utilizar otro parámetro, como z u omega sub n, a no ser que se especifique lo contrario. El valor que se varía es la ganancia K. Y aquí resalto. El método del lugar de las raíces es un método gráfico que permite hallar los polos de lazo cerrado partiendo de los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto, variando la ganancia K de la función de transferencia de lazo abierto. ¿Quedó claro? Parto de todo lo que es la función de transferencia de lazo abierto para encontrar los polos de la función de transferencia de lazo cerrado. Y no son otras cosas que las raíces que hacen cero el denominador. Y si hace cero el denominador, el sistema es estable. Bien, al ser un método gráfico, este método tiene determinadas reglas a cumplir. Primero vamos a definir eh, mi sistema de segundo orden y su función de transferencia en lazo abierto. Ustedes me preguntarán, profe, ¿por qué estudiamos sistemas de control de segundo orden? Si usted me dice que hay sistemas de control de orden superior. Primero, porque son los más fáciles de estudiar. Y segundo, porque hay una razón práctica. Todo sistema de orden superior es susceptible de ser reducido a órdenes inferiores, por lo tanto el análisis y estudio es mucho más sencillo. ¿Y por qué es esto? Porque todo sistema se comporta en función de la dominancia de los polos, del concepto de dominancia. ¿Y cuáles son los polos dominantes? Los polos dominantes son aquellos que están más próximos al origen. Entonces, hay una regla práctica y dice que yo puedo descartar los polos más alejados del origen si el cociente entre los polos dominantes y los no dominantes es mayor o prácticamente 5. O sea, mayor que 5, no lo vamos a poner igual, pero tan próximo a 5 que es casi 5. Si la razón existente entre la relación existente o razón o división existente entre la parte real de los polos dominantes y de los no dominantes es casi 5 o mayor que 5, yo puedo descartar los polos no dominantes y quedarme con los polos dominantes. Eso quiere decir que yo ya puedo desechar los polos no dominantes hasta quedarme con un sistema de orden 2. Puede suceder
que no deseche ninguno. ¿Por qué? Porque la razón es menor que 5, entonces me voy a quedar con sistemas de órdenes superiores a 2. Entonces yo voy a tener un lugar de las raíces distinto al que vamos a estar viendo ahora. Pero es muy probable que nosotros reduzcamos a sistemas de orden 2. Por defecto nosotros vamos a presuponer y vamos a asumir que yo puedo reducir cualquier sistema de orden superior a un sistema de segundo orden. Es por eso que nosotros vamos a estudiar todo el comportamiento y la ubicación del lugar de las raíces de los sistemas de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ello, nosotros siendo mi diagrama en bloque de un sistema de segundo orden, donde GDS es K, fíjense, ahí está la ganancia de la función de transferencia de malla abierta. Esa es la ganancia de función. Esto es GDS, donde HDS es igual a 1 y donde la función de transferencia de lazo abierto es G por H. Y G por H no es otra cosa que esto por 1. Entonces la función de transferencia de lazo abierto es K sobre S por S más 1. Siendo eso, GDS igual a K sobre S por S más 1 y es igual a 1, yo sé que PDS es igual a GDS sobre 1 más G por H. Eso por forma canónica. CDS sobre RDS. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo vimos para el primer parcial. Ahora, yo no la puse acá, pero si yo calculo cuánto vale PDS, mi PDS, y eso los cálculos queda para hacerlos en casa a ustedes, mi función de transferencia de lazo cerrado va a ser K sobre S cuadrado por S cuadrado más S más K. PDS, o sea, la resultante de GDS sobre 1 más G por H va a ser K sobre S cuadrado más S por K. Entonces, fíjense, al estar K en el denominador, si yo lo igualo a 0, al variar K de la función de transferencia de lazo abierto, yo varío la ecuación característica. Y al variar la ecuación característica, obviamente varío el resultado de las raíces. Es por eso que yo les dije que variando K, yo puedo variar el resultado o la ubicación de los polos de la función de transferencia de lazo cerrado. Porque en la función de transferencia de lazo cerrado, K como ganancia figura arriba y también figura en el numerador. Entonces, variando la ganancia de la función de transferencia y lazo abierto, yo puedo variar la ubicación de los polos de la función de transferencia y lazo cerrado. ¿Está claro? Entonces, sabiendo que GDS es K sobre por S más 1, yo sé que mi función de transferencia de lazo cerrado tiene que cumplir para que el sistema sea estable que la ecuación característica de igual a 0. Y ahora, de la ecuación característica igual a 0, yo sé que mi función de transferencia de lazo abierto, G por H, tiene que ser igual a menos 1. No es otra cosa que generar la ecuación característica igualando el denominador a 0 y despejar a la función de transferencia de lazo abierto, G por H. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la condición para que se cumpla el lugar de las raíces. Ahora, al ser un método gráfico, tiene que cumplir determinadas reglas. La primera regla es determinar, fíjense, los polos pueden ser complejos o pueden ser reales. Entonces, lo que yo tengo que averiguar primero es dónde posiblemente, primero voy a empezar con el estudio de los polos reales, ¿sí? Porque un polinomio S cuadrado más S más K puede darme valores reales o valores complejos. Primero entonces voy a empezar con el estudio de los valores reales y averiguar dónde pueden ubicarse esas raíces en el eje real. Para eso, lo primero que se hace es, la regla 1 es determinar los puntos de inicio y fin del lugar de las raíces en el eje real. ¿Por qué? Porque el lugar de las raíces en el eje real me va a entregar la ubicación de los polos reales, porque los polos, pues recuerden que yo tengo polos reales, polos complejos. Es lo mismo que hemos visto, función de transferencia con polos reales y función de transferencia con polos complejos. Esta es una función de transferencia que puede tener polos reales o polos complejos. ¿Dependiendo de qué? De K. Recuerden que el numerador es S cuadrado más S más K. Entonces, dependiendo de K, esa función de transferencia puede tener, cuando yo la factoré, puede tener polos reales o polos complejos conjugados. Primero, entonces, yo voy a empezar a averiguar dónde se pueden ubicar los polos reales en función de K. Para ello, voy a estudiar voy a determinar lo que se llaman ramas. Las ramas son secciones dentro del eje real
que pueden pertenecer al lugar de las raíces. No todo el eje real de 0 a menos infinito de sigma va a pertenecer al lugar de las raíces. No todos los polos ubicados de 0 a menos infinito me va a dar estabilidad en el sistema. Entonces lo que yo tengo que ver, ¿qué sección va a pertenecer al lugar de las raíces? Tengan en cuenta que el lugar de las raíces siempre me va a proveer polos que me hagan estables al sistema. Entonces yo voy, en primer paso, es determinar qué secciones del eje real va a pertenecer al lugar de las raíces. Para eso debo determinar lo que se llaman ramas. En nuestro caso, va a haber tantas ramas como polos tengamos. Nosotros en este caso tenemos dos polos, por lo tanto vamos a tener dos ramas. ¿Por qué dos polos? Porque acuérdense, yo parto de la función de transferencia de lazo abierto y mi función de transferencia de lazo abierto es K sobre S por S más 1. ¿Cuántos polos tengo? Si es de segundo orden de movilidad tengo 2. ¿Sí? ¿Y en dónde están los polos? En 0 y en menos 1. Esa ubicación la vamos a hacer después, pero es importante para determinar las ramas, es decir, cuántos polos tengo. La cantidad de polos es equivalente a la cantidad al grado del polinomio denominador. Y el grado del polinomio denominador es el orden del sistema. Si es de tercer orden, voy a tener un polinomio denominador de tercer grado. Y si tengo 10 de tercer grado, tengo tres polos. En este caso, mi sistema es de segundo orden. Voy a tener dos polos. Y si tengo dos polos, voy a tener dos ramas. ¿Ok? ¿Y cómo se hace? Se parte primero dibujando los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto. ¿Sí? Luego, una vez que yo ubiqué los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto, que en este caso nosotros vamos a ubicar solo polos porque no tengo ceros, busco las raíces, busco las ramas entre elementos. ¿Eso qué quiere decir? Entre polo y polo, que nosotros ya vamos intuyendo que yo tengo entre polo y polo, porque ceros no tengo. Entre polo y cero, entre polo y menos infinito, porque el menos infinito es un elemento del diagrama de polos y ceros, entre 0 y 0, entre 0 y polo y entre 0 y menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo marco mi diagrama de polos y ceros para ubicar mi diagrama de ramas. Dibujo los polos y ceros, o sea, que hago el diagrama de polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto. Tengo polos, ceros no tengo, entonces no grafico nada, pero polo tengo en 0 y en menos 1. Y ahora me fijo si existe rama. Entre polo y polo, sí. Entre 0 y menos 1 hay una rama. Perfecto. Entre 0 y menos 1 hay una rama, porque tengo polo y polo. Y lo marco con una línea punteada. ¿Por qué lo marco con una línea punteada? Porque es una rama, pero yo no sé si pertenece al lugar de las raíces. Luego veremos si pertenece al lugar de las raíces. Primero encuentro todas las ramas, es decir, todas las secciones sobre el eje real que pueden formar parte del lugar de las raíces. Entre polo y polo, entre 0 y menos 1. Perfecto, buenísimo. Entre polo y 0 no. Queda descartado porque no tengo 0. Entre polo y menos infinito, sí. Entre menos 1 y menos infinito. Buenísimo. Menos 1, menos infinito, otra rama y la vuelvo a marcar como punteada. Entre 0 y 0 no existe. Entre 0 y polo no existe. Entre 0 menos infinito no existe. Buenísimo. Ahora hago hincapié en recordarles que el número de polos es el número de la cantidad de ramas. Tengo dos polos, dos ramas. Primer paso del lugar de las raíces hecho. ¿Qué significa? Que los polos de la función de transferencia de lazo cerrado se pueden ubicar entre 0 y menos 1, entre menos 1 e infinito, para hacer estable el sistema. Pero primero tengo que confirmarlo. Tengo que confirmar. Ahora tengo que confirmar que la sección 0, menos 1 o menos 1 infinito pertenece al lugar de las raíces. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente en algunos de estos dos segmentos se van a ubicar polos de la función de transferencia de lazo cerrado que me va a hacer estable el sistema. Entonces, el segundo paso es determinar qué rama pertenece al lugar de las raíces. Bien, ahora, partiendo del diagrama de ramas, lo que yo voy a hacer es elegir un punto interno a la rama que voy a analizar. Yo tengo dos ramas, 0 a menos 1 y menos 1 a menos infinito. Entonces voy a comenzar primero con la rama de menos 1
de 0 a menos 1. Es lo primero que voy a hacer. ¿Y qué se evalúa? Yo busco un punto interno a la rama. Una vez que me paro sobre el punto, miro a la derecha. Si hay un número impar de elementos, quiere decir que esa rama pertenece al lugar de las raíces. Si hay un número par de elementos, significa que esa rama no pertenece al lugar de las raíces. Y eso lo vamos a hacer con la rama de 0 a menos 1 y con la rama de menos 1 infinito. Entonces, ahí está. ¿Qué dice? Si existe un número impar, a la derecha la rama pertenece. Y si no, no. Entonces, vuelvo a mi diagrama de ramas y busco un punto interno entre 0 y menos 1. Vamos a analizar 0 y menos 1. Busco un punto interno. Ahí está. Miro a la derecha. Tengo un número impar de elementos. Entonces, la rama 0 menos 1 pertenece al lugar de las raíces. Ah, me equivoqué. Acá dice 0 y 1. Mil disculpas. Es 0 y menos 1. Esa rama pertenece al lugar de las raíces. Entonces, fíjense, yo ya la marqué con una línea llena. ¿Por qué quiere decir? Que 0 y menos 1 sí pertenece al lugar de las raíces. ¿Qué quiere decir? Que acá voy a tener polos que hacen 0 la ecuación característica. O sea, voy a tener raíces que hacen 0 la ecuación característica. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para menos 1 menos infinito. Busco un punto interno y miro a la derecha. Cuento cuántos elementos tengo. 1, 2. ¿Y qué dice la regla? Número par no pertenece y automáticamente la descarto. Segundo punto concluido. Yo ya he filtrado y he determinado qué rama pertenece al lugar de las raíces. Ok. Tercer punto es determinar las asíntotas y los ángulos de las asíntotas. ¿Qué quiere decir determinar asíntotas y ángulos de las asíntotas? Yo ya he determinado qué parte del eje real pertenece al lugar de las raíces. Ahora yo tengo que empezar a averiguar qué parte del plano complejo también pertenece al lugar de las raíces. ¿Qué quiere decir? Porque no todo número complejo me va a ser 0 la ecuación. Es cuando yo busco las raíces de una ecuación, no todo número, hablemos de un polinomio normal, x cubo más 3x cuadrado más x más 2 igual a 0. No todo número real me hace 0 esa ecuación. Y con las funciones complejas pasa exactamente lo mismo. No todo número complejo me hace 0 la ecuación característica. Lo que yo quiero ver es qué números complejos me hacen 0 esa ecuación. Entonces yo ya sé dónde van a estar ubicados los números complejos reales puros, o sea, con parte imaginaria igual a 0, que me va a hacer 0 la ecuación característica. Y yo sé que están ubicados entre 0 y 1. ¿Ok? Todo número complejo que esté con parte real entre 0 y 1 me va a ser 0 la ecuación característica. Ahora quiero saber qué número complejo, o sea, qué número que esté en el cuadrante 2 y 3 me va a ser 0 la ecuación característica. Bien, ¿y qué determinan las asíntotas? El límite físico del lugar de las raíces en plano complejo. ¿Qué quiere decir el límite físico? ¿Hasta dónde se van a ubicar o dónde van a estar contenido el lugar de las raíces? ¿Cuál es el límite? La asíntota, el límite es distinto al envolvente. El envolvente es un límite que la función toca. La asíntota es un límite que la función nunca toca. La exponencial, su asíntota es el 0. La tangente tiene asíntota, la cotangente tiene asíntota, una hipérbola tiene asíntota. ¿Qué quiere decir? Que es un valor al que se aproxima y nunca toca. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Las asíntotas es la ubicación física, es el límite físico hasta donde los polos pueden llegar, pero nunca van a llegar. ¿Por qué? Porque si lo tocan, se hacen inestables. ¿Está claro? Bien. Ahora lo que yo voy a averiguar, cómo esas asíntotas determinan físicamente el límite en el plano complejo. Entonces, lo que hacen las asíntotas es determinar cuál es la proyección física hacia el plano complejo. Para eso yo tengo que averiguar no solo cuántas asíntotas hay, sino esas asíntotas determinan la intersección con el eje real. ¿Por qué? Porque justamente la asíntota es a partir de
a partir de donde el lugar de las raíces se proyecta hacia el plano complejo. Entonces tiene que haber una intersección con el eje real. Entonces yo voy a averiguar por un lado dónde las asíntotas cortan al eje real y en qué ángulo lo corta el eje real. Y de paso también cuántas asíntotas tengo. ¿Sí? Como dato mnemotécnico, vamos a decir que la cantidad de asíntotas es igual a la cantidad de polos menos la cantidad de ceros. Cuando yo no tengo ceros, que en este caso la cantidad de polos es 2, entonces mi cantidad de asíntotas va a ser igual a 2. ¿Ok? Ahora, el primer paso es calcular lo que nosotros llamamos sigma A. ¿Qué es sigma A? Es el punto donde las asíntotas cortan al eje real. Es donde las asíntotas cortan al eje real. Una vez que yo calculo sigma A, que yo ya sé que las asíntotas cortan al eje real, en ese punto, yo tengo que ver con qué ángulo forman con el eje real en esa intersección. Pero primero vamos a ver cómo se calcula sigma A. Sigma A es igual a la sumatoria analítica de los polos menos la sumatoria analítica de los ceros sobre la cantidad de ceros menos, sobre la cantidad de polos menos la cantidad de ceros. Fíjense que el menos está delante de la línea de fracción, no está en el numerador. Porque ese cero, ese menos pertenece a sigma, porque para que sea estable, hemos dicho que sigma tiene que ser negativo, tiene que estar a la izquierda del origen. Entonces ese sigma no le pertenece al numerador ni al denominador, le pertenece a sigma. Entonces, si alguien alguna vez me pone el menos en el numerador, lo clavo. Lo clavo. ¿Por qué? Porque ese signo negativo le pertenece a sigma y no al numerador ni al denominador. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Por qué? Porque si el numerador me da positivo, no hay ningún problema. Pero si el denominador me da negativo, va a ser menos el valor de sigma, que lo habíamos visto en parámetros de la respuesta. Entonces me va a dar la ubicación de sigma A en el plano derecho, sí, a la derecha. Por eso ese menos le corresponde a sigma, no al numerador ni al denominador. Y por último, el ángulo. El ángulo con el que forman las asíntotas con el eje real. ¿Y cómo se calcula? Más menos 180 grados, más múltiplo de K, donde K no es la ganancia, sino es el factor de multiplicidad de pi, que es 180 grados, sobre el número de polos menos el número de ceros. ¿Ok? ¿Por qué? A medida, fíjense que la cantidad de asíntotas sube a medida que la cantidad de polos sube. Obviamente, siempre y cuando la cantidad de ceros se mantenga en cero. Si yo tengo dos polos en un sistema de segundo orden, van a ser dos asíntotas. Si yo tengo tres polos, van a ser tres asíntotas. Si tengo cuatro polos, van a ser cuatro asíntotas. ¿Y qué me da los ángulos con los que cortan las asíntotas? La multiplicidad de K. 0, 1. 0 me da dos asíntotas. 1 me da dos asíntotas más. ¿Por qué? Porque 0 me da 2. 1 me da 2. Entonces, para un sistema de orden superior, yo voy a tener que utilizar 0 y 1 en el orden de multiplicidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en este caso, el nuestro es más sencillo porque tengo dos polos. Entonces voy a utilizar K igual a 0. Y hacer K igual a 0 es 2 por 0, 0 más 1. Vamos a hacer 180 sobre la cantidad de polos menos la cantidad de ceros. No es otra cosa que eso. Ahí está. Deben tenerse cuenta que esto es importante. Esto es muy importante, que la simetría del lugar de las raíces se va a presentar siempre con respecto al eje sigma. ¿Por qué? Porque al ser, nosotros estamos buscando la proyección ya hacia el eje de los complejos. Y el eje de los complejos me dan polos complejos conjugados. Y el complejo conjugado es espejo con respecto a sigma. Entonces nosotros vamos a estudiar el lugar de las raíces con respecto al eje J omega y no con respecto al eje menos J omega, porque es exactamente lo mismo. Pasaba exactamente lo mismo. Recuerden cuando calculábamos las distancias del residuo polo complejo. Calculábamos sobre al polo que estaba en J omega, porque es lo mismo al que está en menos J omega. Entonces nosotros vamos a hacer el estudio del lugar de las raíces con respecto al eje J omega, porque es espejo de menos J omega. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a determinar
la sigma A, que es el punto donde la asíntota corta el eje, y el ángulo en el que corta. Bien, nosotros sabemos que partimos de la función de transferencia K sobre S por S más 1. ¿Sí? Entonces, vuelvo a mi diagrama de polos y cero. Fíjense que yo ya tengo marcado 0 y 1 con una línea llena. ¿Por qué? Porque yo sé que entre 0 y 1 tengo polos que hacen estable, o sea que cumplen S cuadrado más S más K igual a 0. Hacen 0 la ecuación característica. Bien. Sigma, ¿qué dice? Es menos la suma analítica de los polos. Y la suma analítica de los polos, ¿cuánto vale un polo? 0 más 1. Menos la suma analítica de los ceros, que es 0. Sobre cantidad de polos, que es 2. Menos m, que es cantidad de 0, es 0. Ahí tiene. Menos, fíjense, vuelvo a repetirle. El menos pertenece a sigma, no pertenece al numerador ni al denominador. ¿Ok? Entonces, la suma analítica de los polos es 1 más 0, que es el valor de cada polo, menos 0, que es la sumatoria de los ceros, porque no tengo 0, sobre 2, que es la cantidad de polos, menos 0. Entonces, sigma A es igual a menos un medio. ¿Qué significa? Que en menos un medio, las asíntotas van a cortar al eje real. Ahora tengo que saber con qué ángulo. ¿Por qué? Porque lo puede cortar así, fíjense, así, 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 así. O sea, pueden proyectarse las asíntotas hacia el plano complejo con ángulos menores a 90, con ángulos mayores a 90, con ángulos 90. Entonces yo tengo que ver cómo están llegando las asíntotas a menos un medio. Y para eso utilizo el ángulo. Calculo el ángulo de las asíntotas. Hemos dicho que el ángulo de las asíntotas es menos, más menos 180 porque igual a 0. Esto me da 1. 180 sobre 2. Entonces quiere decir que están llegando o cortan al eje de los reales con menos 90 grados y más 90 grados. Y ahí es donde se manifiesta, fíjense, la primera relación de espejo entre el lugar de las raíces, desde el ángulo que cortan las asíntotas. Entonces lo que yo dibuje para J omega corresponde exactamente a lo mismo para menos J omega. ¿Ok? Entonces la cantidad de asíntotas va a ser igual a la cantidad de polos menos la cantidad de ceros. 2 menos 0, 0. N menos M, 2. Bien, una vez que yo ya tengo las asíntotas, el próximo cálculo se llama buscar el punto de ruptura. El punto de ruptura, ¿qué es? El punto de ruptura ya es efectivamente el punto a partir del cual el lugar de las raíces se proyecta hacia el plano complejo. ¿Qué quiere decir? Que a partir del punto desde el cual las raíces dejan de ser reales. ¿Por qué? Porque dejan, volvamos al mismo gráfico, se proyectan hacia el plano complejo, hacia plano complejo. Dejan de ser reales. Porque el último punto donde las raíces son reales es en donde, justamente en el punto de ruptura. Entonces yo voy a ver, y estrictamente es el punto a partir del cual el lugar de las raíces se separa y toma trayectorias diferentes. Estrictamente significa que es el último punto donde las raíces son reales, porque a partir de ahí, a partir del punto de ruptura, mis raíces son complejas. Y como el sistema es de segundo orden, significa que siempre el sistema tiene dos polos. O va a tener dos polos reales distintos, dos polos reales iguales, o dos polos complejos conjugados. Pero siempre tiene dos polos. Y justamente el punto de ruptura es el último punto donde las raíces son reales. ¿Y eso qué quiere decir? Que las raíces son reales, polos reales iguales. ¿Qué quiere decir si son polos reales iguales? Quieren decir raíces múltiples. Y en raíces múltiples nosotros dijimos que el comportamiento como es críticamente amortiguado. Y si es críticamente amortiguado, Z vale igual a 1. El punto de ruptura corresponde al comportamiento de criticidad amortiguada, cuando Z vale igual a 1.
que es el último comportamiento de polos reales. Recuerden que nosotros tenemos dos comportamientos para polos reales. Sobreamortiguado, y el sobreamortiguado tiene raíces reales distintas. Y el críticamente amortiguado es raíces reales múltiples. Y ya vamos a ver qué relación tiene con Z. Cuando las raíces reales son distintas, Z es mayor que 1. Y cuando las raíces reales son iguales, Z igual a 1. Y corresponde justo al punto de ruptura, que coincide, que es el punto donde el último comportamiento tiene polos reales iguales. Y a partir de ahí comienzan con polos complejos. Para calcular el punto de ruptura, lo que tenemos que hacer es tomar la función de transferencia de lazo cerrado, generar nuestra ecuación característica, que nosotros ya hemos discutido, que nuestra ecuación característica es el polinomio característico grado a 0, y el polinomio característico es el denominador, y el denominador de una función de transferencia, su forma canónica, es 1 más g por h igual a 0, parte de la ecuación característica, 1 más g por h igual a 0, que es lo que habíamos discutido en un comienzo, que si yo despejo la función de transferencia lazo abierto, que g por h solo, si no recuerdan por qué la función de transferencia es g por h, si no recuerdan por qué g por h es la función de transferencia de lazo abierto, les recomiendo vuelvan a estudiar forma canónica de la función de transferencia, como cuando hemos visto en la diapositiva, en el PowerPoint, función de transferencia de polos reales, está explicada la forma canónica. ¿Ok? Entonces yo sé que g por h es la función de transferencia de lazo abierto y tiene que cumplir que la función de transferencia de lazo abierto sea igual a menos 1. ¿Bien? Entonces yo reemplazo g y h. Entonces yo tengo que g de s es h, es k sobre s por s más 1, más g por h, más h que es igual a 1. Entonces se despeja k, despejo k, donde voy a tener que k, lo paso multiplicando s por s menos 1, entonces va a ser menos s por s más 1. Y esto me da menos s cuadrado menos s. Ahora, ¿qué hago? Derivo acá con respecto a s y lo igualo a 0. Derivo acá con respecto a s y lo igualo a 0. La derivada de acá con respecto a s no es otra cosa que 2 menos 2s menos 1, igualado a 0, y despejo s. Para determinar el punto de ruptura, el último paso es despejar s. Y yo sé que s es igual a menos 1/2. Fíjense que en el lugar de las raíces de un sistema de segundo orden, el punto de ruptura coincide con sigma A. Y es lógico. ¿Por qué? Porque sigma A es el punto donde las asíntotas cortan al eje real. ¿Y qué dijimos que son las asíntotas? El límite físico del lugar de las raíces cuando el lugar de las raíces se proyecta a plano complejo. Ahora ustedes me digan, profe, ¿cómo se puede proyectar si está a 90 grados? Está a la derecha, a la izquierda. Pero si yo acabo de decir que el punto de ruptura es menos 1/2 y se proyecta siendo el límite las asíntotas a 90 grados, no me queda otra alternativa que en lugar de las raíces sean paralelas a las asíntotas. Y el concepto de paralelismo en dos rectas no es el concepto, a ver si, denme 2 segunditos, no es el concepto de paralelismo de esto solamente. ¿Cuántas rectas ven ustedes ahí? A ver, me pongo ahí. ¿Cuántas rectas ven ahí? Una. Y si las pongo así, Dos. dos. Son paralelas, ¿verdad? Sí. Entonces, el lugar de las raíces coincide con las asíntotas en forma paralela y dos rectas paralelas que están superpuestas se intersectan en el infinito. Es por eso que el punto de ruptura S coincide con sigma A.
Sigma A es a partir de donde yo limito el lugar de las raíces a través de las asíntotas. Y ese es el punto de ruptura, que es a partir del punto de cual yo con el lugar de las raíces me voy hacia el plano complejo por encima de las asíntotas. No la toca nunca porque son dos rectas paralelas. Ahora, yo ya saqué ese. Tengan en cuenta, fíjense, ese sigue siendo un número complejo con parte real negativo, o sea que es un real puro. Está perfecto. Hemos dicho que está bien. ¿Por qué? Porque ese es una variable compleja y la variable compleja puede tener tres estados: un real puro, un imaginario puro o un complejo conjugado. Hemos dicho que el punto de ruptura es el último valor real del lugar de las raíces. Y fíjense, es un real puro. Y ahí hay raíces múltiples. ¿Por qué? Porque hay dos polos en menos un medio. Y justamente coincide que cuando hay dos polos, tengo raíces múltiples. Cuando hay raíces múltiples, el comportamiento es críticamente amortiguado. Entonces, la amortiguación crítica del sistema está en el punto de ruptura. Es el punto donde a partir de ahí el sistema se transforma en subamortiguado. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener raíces complejas. Pero para determinar que si ese es un punto de ruptura, en el caso nuestro nosotros tenemos uno solo. ¿Por qué? Porque un sistema de segundo orden. El sistema de segundo orden tiene un único punto de ruptura, un único posible punto de ruptura. En sistemas de orden superior yo voy a tener varios posibles puntos de ruptura. Si yo tuviese más de un punto de ruptura, la condición necesaria y suficiente para que ese sea punto de ruptura es que su ganancia K sea positiva. En nuestro caso, la ganancia nunca puede ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Puede estar entre 0 y 1 o mayor que 1. Será un amplificador, un atenuador, dependiendo del valor, pero la ganancia nunca puede ser igual a 0. Y ya vamos a ver por qué. Porque en el criterio de Root, si mi ganancia era igual a 0, significaba que ¿qué? Que faltaba mi término independiente. Y si faltaba un término independiente, el sistema era marginalmente estable. Por lo tanto, la ganancia nunca puede ser igual a 0. Porque si la ganancia era igual a 0, o estaba en el eje J omega o estaba en el origen. Acá, como nosotros estamos viendo sobre el eje real, un K igual a 0 me posiciona el polo en el origen. Por lo tanto, K no puede ser igual a 0 porque me lo vuelve al sistema marginalmente estable. Desde el punto de vista conceptual, está perfecto. Y desde el punto de vista matemático, por el criterio Root también. Porque yo no puedo hacer porque decíamos en el criterio Root, si uno de mis términos es igual a 0, mi sistema cuando menos es marginalmente estable. Si K es igual a 0, me falta el término independiente, entonces el sistema es marginalmente estable, con un polo en el origen, y que no pertenece ese polo al escalón. ¿Se dan cuenta por qué tienen que conocer criterio de Root, parámetros de la respuesta para llegar al lugar de las raíces? Porque cuando yo les tomo examen, les tomo así. ¿Ok? Entendido, profe. Ok. Entonces, la única manera de determinar que ese es un punto de ruptura es ver que K sea mayor que 0. Y acabamos de explicar por qué K no puede ser negativo. ¿Sí? Entonces, para ello, yo tengo que reemplazar S en K. Yo ya había despejado K. Y yo había puesto que K es igual a menos S por S más 1. ¿Se acuerdan cuando yo despejé K sobre S por S más 1 igual a menos 1? Me quedó K igual a menos S por S más 1. Reemplazo S en esa ecuación en K. Y ahora calculo la ganancia. ¿Por qué es importante calcular la ganancia para ese punto? No solo para determinar si es un punto de ruptura, sino a partir de ese punto, yo ya sé que o mi sistema es sobreamortiguado o mi sistema es subamortiguado. ¿A partir de qué? De ese punto de ganancia. Yo les dije que el lugar de las raíces se basa en mover K para saber dónde caen los polos. Yo sé que a partir del punto es igual a menos un medio, mi sistema puede ser sobreamortiguado o subamortiguado. Entonces yo tengo que saber cuánto vale K para saber cómo muevo K a partir de ese punto para ver si yo quiero que mi sistema tenga polos reales o polos complejos.
Si tiene polos reales, va a ser sobreamortiguado. Si tiene polos complejos, va a ser subamortiguado. ¿Y por qué? Lo que les vuelvo a repetir, es complicado resolver el valor o la ubicación de un polo en función de su ganancia, porque cada polo tiene una ganancia distinta. Es distinto un polo que tenga una ganancia 1/2 al que tenga una ganancia 1/2,1. El polo, la ubicación del polo es distinto. Si yo tengo una ganancia de 1/3 y tengo una ganancia de 10/3, la ubicación del polo es completamente diferente. Entonces, una relación biunívoca. La ganancia me ubica al polo y la ubicación del polo tiene una única ganancia. ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, lo que yo voy a calcular, ¿cuánto vale la ganancia para el punto crítico? Porque el punto de ruptura es un punto crítico en el lugar de las raíces, porque ahí cambia el tipo de comportamiento. Entonces, quiero saber cómo tengo que mover la ganancia con respecto al valor de la ganancia en ese punto. Entonces, ya hemos dicho, si la ganancia es positiva, el punto de ruptura es válido, y si no, tomo otro. Habíamos dicho que K, en la ecuación de K igual a menos S más 1, reemplazo S. Entonces va a ser menos 1/2 por menos 1/2 más 1. Entonces va a ser menos 1/2 por menos 1/2. Y eso es 1/4. La ganancia vale 1/4 en el punto de ruptura. Entonces tengo que ver la dinámica de la ganancia para ver la dinámica del sistema, porque en función de la dinámica de la ganancia con respecto a 1/4, va a ser la respuesta del sistema que tengo. Yo tengo que sigma A es el punto donde corta las asíntotas al lugar de las raíces, y acabo de observar que el lugar de las raíces es una recta paralela sobre las asíntotas, donde la ganancia vale 1/4. El siguiente punto es, si ustedes ven, en este caso para nosotros es más sencillo, les dije. ¿Por qué es más sencillo? Porque el lugar de las raíces, al proyectarse con respecto a, o sea, al lugar de el lugar de las raíces, al proyectarse a plano complejo en 90 grados, yo no tengo intersección con el eje imaginario J omega o menos J omega. ¿Verdad que sí? Porque no tengo. Ahora, si yo tuviese sistemas de orden superior, donde el ángulo va a ser distinto a 90, si tengo ángulos mayores a 90 no hay problema, porque se proyectan hacia menos infinito. En cambio, si yo tengo ángulos, quiero decir, menores a 90, porque de aquí lo vamos a tomar en sentido antihorario. Recuerden que ahora lo vamos a trabajar en sentido antihorario. Si yo tengo ángulos menores a 90 no hay problema, porque se proyectan hacia menos infinito. En cambio, si yo tengo ángulos mayores a 90, se proyectan hacia cero. Y si se proyectan hacia cero en algún momento, se van a intersectar con el eje J omega. ¿Verdad que sí? Entonces, yo tengo que saber dónde las asíntotas van a cortar a J omega. ¿Y cómo averiguo eso? Muy sencillo. Nosotros habíamos dicho que por criterio de Root, si la primera columna yo forzaba que sea igual a 0, el sistema es marginalmente estable. Entonces, si yo hago 0, uno de los coeficientes de la primera columna de criterio de Root, yo ya sé que el sistema es marginalmente estable. ¿Y el sistema es marginalmente estable qué significa? Que acabo de intersectarme dos puntos en el eje J omega y menos J omega. Entonces, para averiguar el siguiente punto, que nosotros no lo vamos a usar en la práctica. ¿Por qué? Porque la intersección con el eje J omega es para sistemas de orden superior a 2, pero igual se los voy a dar al método de cálculo. Entonces yo tengo dos opciones, uno por el criterio de Root y otro por un cálculo analítico. Perfecto, es determinar los puntos en donde el lugar de las raíces cruza el eje imaginario. Uno es por criterio de Root y otro analítico. Obviamente el ejemplo que voy a proponer ahora no es de un sistema de segundo orden. ¿Por qué? Porque me he dicho de orden superior, vamos a hacer S3. Entonces, ¿qué es lo que armo? La tabla de Root. Abro la tabla de Root, S3, S2, S1, S0, y empiezo a armar 1, 3, 2K. Cálculo B1, es 6, 6 menos K sobre 3. Ahí está, 6 menos K sobre 3. Vamos a 0, y el próximo es K. Yo ya sé
de movida que K tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Hemos dicho que es un pará. Yo quiero saber la intersección de las asíntotas con J omega. Por lo tanto, mi sistema tiene que ser marginalmente estable. Para que sea marginalmente estable, yo necesito que alguna de las condiciones de la primera columna sea igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Y ustedes miran, profe, tengo que 6 menos K sobre 3 igual a 0 o K igual a 0. Veamos cuál me es útil. Yo tengo que averiguar K y S. Y tengo que ver qué fila relaciona K y S. ¿Acá me relaciona K y S? No. Solamente K está relacionado con S0. Correcto. Término independiente. K me relaciona con S, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, y acá me relaciona K y S. Fíjense, yo no tengo ningún término que me relacione con K. Tengo S1. Pero yo no tengo ningún valor cuadrático. Tengo solamente el término lineal, que es 2S en S1. Entonces, ¿cuál es la fila que me relaciona K y S? Obviamente. ¿Por qué? Porque al tener en S1, ¿cuánto vale el coeficiente del término lineal? 6K menos 3. Y si yo despejo K, no me devuelve un valor de S. La única fila que me permite armar una ecuación entre S y K es S2, porque tengo S2 con su coeficiente más K. ¿Está claro cómo identifico cuál es la fila que me relaciona K con S? Pero para eso primero tengo que averiguar cuánto vale K. Hemos dicho que K en el término lineal no me sirve. Entonces yo voy a igualar en S igual a 1 el valor de K. Lo voy a forzar a 0 ahí. Entonces por S 1 yo sé que 6K sobre 3 igual a 0. Entonces K es igual a 6. ¿Por qué? Paso multiplicando es 0. Paso sumando K. K es igual a 6. Ahora usted, ¿y por qué les decía? Verifiquemos en qué fila tengo que reemplazar o armar una ecuación auxiliar. Porque ahora para averiguar S tengo que reemplazar K en algún lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me fijo qué fila de la tabla de Ruth me da una relación directa entre S y K. Acá no tengo nada. S1 solamente me permite obtener el coeficiente de K. S2 no me relaciona ese con K. La única que S3 no me relaciona ese con K. La única fila que me relaciona S con K es la fila 2, donde yo puedo poner 3 S2 más K. Es el coeficiente de S2 en la tabla de Ruth. Entonces yo ya puedo poner que 3S al cuadrado más K es igual a 0. Y ahora sí reemplazo K. Al reemplazar K, ¿qué es lo que hago? Paso menos 6 dividido en 3 es menos 2. Raíz cuadrada es número complejo. Raíz cuadrada de J. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de menos 2 es lo mismo que ponga raíz cuadrada de J, donde ya es un número imaginario. Acuérdense que si yo tengo la raíz cuadrada de un número imaginario, la puedo escribir como la raíz cuadrada del número por la unidad imaginaria J. Ahí está. Entonces, por criterio de Ruth, yo ya he descubierto que la intersección de mi asíntota con J omega va a ser en raíz cuadrada de 2 y en menos J omega menos raíz cuadrada de 2. Obviamente, si yo hago condición de ángulo, va a ser ángulos mayores a 90. Después tendré que ver, cuando calcule el ángulo de las asíntotas, qué ángulo me dio. A medida que yo me alejo hacia más infinito, el ángulo va a ser más grande. A medida que yo me acerco a 0, el ángulo va a ser, quiero decir, el ángulo va a ser más próximo a pi. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra forma de calcular la intersección, que no es por criterio de Ruth, es reemplazar J omega en S y resolver el polinomio.
Entonces reemplazo j omega en el polinomio y me queda j omega al cubo más 3j omega al cuadrado más 2j omega más k. Aplico las distributivas de los productos. J al cubo es menos j. Entonces me queda j omega al cubo menos j omega al cubo. J al cuadrado es menos 1, entonces me va a quedar menos 3j y acá no hago nada. Ahí está. ¿Qué es lo que hago? Separo parte real de parte imaginaria. La parte imaginaria la ubico por la unidad imaginaria y saco factor común la unidad imaginaria. ¿Sí? Saco factor común unidad imaginaria que me queda j omega menos 2, quiere decir j omega por 2 omega. J saco factor común, mil disculpas, saco factor común, la unidad imaginaria que es J y me queda 2 omega menos omega al cubo. ¿Sí? Porque este está negativo. Y ya ubico directamente la parte real, que es K menos 3 omega cuadrado. Ahora lo que se hace, igualo parte real y parte imaginaria 0. ¿Por qué? Para que el resultado sea 0, ambas partes tienen que ser igual a 0. O son inversa, k menos 3 cuadrado tiene que ser igual a menos j todo esto, o ambas son 0. Entonces lo más sencillo para mí que es hacer igualar k menos 3 omega al cuadrado igual a 0 y j por 2 omega menos omega al cubo igual a 0. Ahí está. Igual a 0, la parte real y la parte imaginaria. Y despejo omega, donde omega no es otra cosa que el valor en el eje imaginario. Y me sale raíz cuadrada de 2. Como son complejos conjugados, es más menos raíz cuadrada de 2. Y ahora despejamos la parte real. Igual a 0. Y k no es otra cosa que 6. ¿Sí? Despejo k. Despejo k y me sale igual a 6. Fíjense que ya sea por el método analítico o el método del criterio root, yo sé que para sistemas superiores de orden superior a 2, la intersección en el plano, con el plano imaginario j omega es raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. Esto es si en el caso tenemos sistema de orden superior. En nuestros casos no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a trabajar con sistemas de órdenes superior. ¿Ok? Y... Bien. No, listo. Acá termina la clase. Hasta ahí llegamos el día de hoy.